Alabado sea el Señor, estamos aquí una vez más. Nos disponemos a escudriñar la palabra del Señor. Hoy tenemos la Santa Cena, hoy también tuvimos la recepción de nuestra hermana Mari como miembro de esta iglesia. Gloria al Señor por ello. La iglesia poco a poco va creciendo, va tomando forma. Esa iglesia que no es nuestra, aunque también es nuestra, es de nuestro Señor Jesús. Les invito entonces que vayamos a Efesios. Vamos a entonces dar continuidad a la serie que estamos llevando a cabo en esta carta. Seguimos en la oración que Pablo hace por sus lectores en Efesios, capítulo 1. Es la tercera parte de este capítulo. La primera fue la introducción del mismo apóstol, presentándose y reconociendo que su apostolado es de parte del Señor, deseando que la gracia y la paz del Señor estuviera sobre la iglesia. La segunda parte son esas bendiciones que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, registra y por las cuales alaba al Señor, glorifica al Señor. Y la tercera parte entonces es esa oración que nosotros debemos tomar como modelo, adoptarla, abrazarla, asimilarla, repetirla, tomar como ejemplo. Entonces, a modo de repaso, vimos del versículo 3 al 14 que Dios es soberano en la salvación del principio al fin. Esto debe quedar en nuestras mentes. Dios es soberano en la salvación del principio al fin. No hay nada en la salvación que no esté bajo total dominio, control de Dios, el que hace todas las cosas según el beneplácito, el deseo de su voluntad. Y todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos registra esto, que Dios es soberano en la salvación del principio al fin, para que nuestros corazones, al contemplar esa belleza, sean cautivados, sean enardecidos, sean llevados a glorificar al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él hará. A través de nuestro Señor Jesucristo, aplicando a la vida de la iglesia por el poder del Espíritu Santo, que sella a la iglesia como garantía de esa posesión adquirida por Dios a través de la redención que es en Cristo. Esa herencia del Señor que somos nosotros, a la vez nuestra herencia, que es la herencia, la promesa de vida eterna. Avanzamos entonces a la tercera parte de este capítulo, como decía antes, y vemos cómo Pablo se mueve de la adoración a la oración. Es interesante que Pablo primero expone esas bendiciones que Dios da abundantemente, infinitamente, a la iglesia a través del Señor Jesucristo, y a continuación Pablo ora. Él reconoce que Dios es soberano, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y pasa entonces a orar. Y esto es lo que nosotros estamos observando, y esa es la actitud que nosotros deberíamos adoptar. Si nosotros reconocemos que Dios es soberano, debemos alabar. Si nosotros reconocemos que Dios es soberano, ¿a quién sino a Él rogar, pedir, hacer conocida todas nuestras súplicas? Doña Mari muchas veces comparte con nosotros sus momentos de conversación con otras personas no cristianas, algunos que creen en las imágenes, en la adoración a los ídolos, que creen que hay otros mediadores a Dios más allá de Jesucristo, ¿no? Y ella repite, ¿no?, esta afirmación que es muy cierta. ¿Por qué voy yo a los capataces, a los chiquititos, a los pequeños, a rogar si tengo entrada directamente al jefe, a Dios el Padre? Y esa es la invitación que hace Dios, que no tenemos que ir a mediadores, sino a Él directamente a través del único y suficiente Salvador que es Cristo. Así que cuando vemos un Dios glorioso que es soberano, eso es una invitación a nosotros a alabarle y a rendir ante Él nuestras súplicas. Y eso mismo hace el autor. ¿Y por qué podemos pedir a Dios confiadamente, hermanos? Porque Él tiene poder para hacer mucho más allá de aquello que lo pedimos y lo que pensamos. ¿A quién orar confiados de una respuesta? Quizás no la que queremos, quizás no la que creemos que es la mejor para nosotros, pero una respuesta segura, sino al Dios que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios salva soberanamente, hermanos, pero sin embargo Dios decreta medios para la salvación, ¿verdad? La locura de la predicación, el arrepentimiento y la fe. Sin embargo, Dios salva soberanamente. Dios también hace todas las cosas
porque Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Sin embargo, Dios decreta medios para hacer esas cosas, y entre esos medios está la oración. Sin duda alguna, Dios también soberanamente nos ilumina, abre nuestros ojos. Mientras cantábamos, cuán hermoso su nombre es, ¿no? El nombre de Jesús, mi Rey. ¿En qué momento conquistamos nosotros el privilegio de ver a Jesucristo como Rey? ¿Cuántas personas podrían cantar esa misma canción sin percibir qué es lo que están diciendo? Sin ver a Jesucristo como el Rey de Gloria. Y si nosotros vemos es porque Dios nos iluminó. El Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, entró en nuestros corazones, y nosotros que estábamos entenebrecidos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestras miserias, de repente vimos la luz. Y todo esto porque Dios es soberano. Sin embargo, en la vida cristiana, en el crecimiento cristiano, Dios determina que tenemos que buscar seguir creciendo en un mayor conocimiento de Él. Debemos seguir orando, suplicando que nos dé más luz. Gloria al Señor, por supuestísimo, hemos nacido de muerte a vida, hemos conocido a Dios, amén, pero necesitamos proseguir en conocer al Señor. Todo eso en humildad. No son nuestros gritos, no son oraciones largas, no es un lenguaje rebuscado, no es una insistencia pedante. Humildad en reconocimiento. Señor, a ti acudo, ten misericordia de mí, atiende mi oración, yo sé que tú puedes, ilumíname, permítame entender tu voluntad, tu palabra, permítame conocerte más por el poder del Espíritu Santo. Es curioso, hermanos, les comparto. No sé si fue ayer o antier, no tengo ni idea. Yo iba en mis cosas, voy yo haciendo un montón de cosas y mi cabeza está ahí dando vueltas. Y de repente, me parece incluso gracioso, esa realidad de que yo dependo del Espíritu Santo, de repente, pues yo qué sé, me pareció más urgente, así de la nada. Yo iba a mi vida, en mis cosas, ¿no? Y de repente dije, ay Señor, cuánto te necesito. Cuánto necesito que tu Espíritu Santo me ilumine. En ese momento simplemente Dios me iluminó y me permitió ver cuán necesitado soy de su Espíritu, cuán limitado soy en mis propias fuerzas. Es curioso, hoy por la mañana, mientras tendía la ropa, pensaba sobre eso, y hubo un tiempo en mi vida donde este clamor era la máxima, ¿no? Siempre era, dame tu espíritu, dame más luz, dame más luz. Hubo un tiempo que entonces me dirigí más a los libros, y mira cómo es de miserable el ser humano, que muy posiblemente empecé a confiarme más de la letra, de la lectura, de la teología, de la doctrina, y empecé gradualmente, por mi condición humana, olvidarme de este clamor, o quizás no percibirle de forma tan urgente. Señor, necesito tu Santo Espíritu para entender más allá de la teología. Y ustedes me escuchan diciendo esto todos los domingos. Pero el Señor, como es bueno, ¿no? Todavía hay más para ver, más. Y Él nos incita a que le roguemos, que le clamemos, porque Dios es bondadoso y es misericordioso y escucha las oraciones de su pueblo. Todas las bendiciones espirituales son nuestras por el decreto del soberano de Dios, por la redención que es en Dios el Hijo y por la presencia y acción del Espíritu Santo. El Dios Trino, en su divina sabiduría, ha querido hacernos partícipes del despliegue de su gloria al revelar su gracia soberana, su poder salvífico en cada creyente. Él nos invita a rogar, a buscar, a pedir en plena confianza que en su bondad Dios mismo nos concederá todo aquello que esté alineado a su perfecta voluntad, que es agradable, que es buena, todo aquello que finalmente nos lleve a vivir vidas para la alabanza de su gloria, en disfrute de quien Él es. Todo aquello que nos lleve a ser conformados más a la imagen de Jesucristo. Hermanos, eso aprendemos de este texto que estamos leyendo, estamos estudiando. Debemos pedir eso. Debe ser central en nuestras oraciones. No solamente la alabanza en reconocimiento de quién es Dios, sino que también el reconocimiento, la plegaria, el ruego, la petición, la oración en plena confianza que Dios es bueno. Eso prometió nuestro Señor Jesucristo.
Podemos leer en Lucas 11, del 10 al 13, no hace falta que abran. Recuerden, luego yo subo esto a YouTube, ustedes pueden volver a escuchar y tomar todos los apuntes que quieran, revisar todos los pasajes que estaré leyendo. Lucas 11, del 10 al 13, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponga que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidan. A los que pidan. No estamos hablando de una segunda bendición, no estamos hablando de un segundo encuentro con el Espíritu Santo. Estamos hablando de una porción más amplia, más grande de lo que ya en Cristo Jesús hemos recibido. Hermanos, Él es infinito, por lo tanto pensar que con una gota es suficiente es ser mediocre. Pidan y pidan con fe, porque Dios es el buen Padre que dará abundantemente de su Espíritu a los que lo pidan. Y no es historia de Emerson, Jesucristo lo prometió. La soberanía de Dios no es una excusa para que no oremos, al igual que no es una excusa para que nos santifiquemos. Que Dios sea soberano es un aliento a que roguemos, a que oremos. Porque hermanos, como dije antes, Él es soberano. ¿A quién más pedir? ¿A quién más pedir? En mi trabajo hay una jerarquía de jefes, pero hay un jefe que está por encima de todo. Si yo quiero algo, ¿por qué voy a estar dando vueltas pudiendo ir al que está por encima de todo y resolver el asunto más rápido? Es lógico, ¿no? A veces los niños hacen eso en casa, ¿no? Ellos perciben que hay cierta jerarquía entre papá y mamá, y va uno, no resuelve, no pasa nada. Yo voy al que manda. Yo no sé si es el padre o la madre, cada hogar con lo suyo, pero el niño siempre va al que le ayudará a alcanzar lo que él quiere. Gloria al Señor. Sé que en esta congregación los padres están de tal manera unidos que lo que el uno diga es lo que el otro dirá también, ¿no? Lo típico que los padres dicen, los padres que son muy sabios, ¿no? ¿Qué dijo tu madre? Lo que diga tu madre, yo no quiero problemas, ¿verdad? Pues, hermanos, nosotros debemos reconocer que hay un Rey de gloria. Eso lo decimos, nos hartamos de cantar y decirlo. Si Él es el Rey, si Él es el Rey soberano, ¿a quién vamos a pedir? ¿A quién iremos? ¿Verdad? Así que iglesia, oren, rueguen, clamen, pidan, busquen, porque Dios será hallado de los que le buscan. Por boca del profeta Isaías, del profeta Jeremías, el mismo Dios prometió eso. En Isaías 55, 6, 7, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto está cercano, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Jeremías 29, 12 al 13, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo les escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios será hallado de los que le buscan. Entonces, hermanos, Dios es soberano. No nos olvidemos que en su soberanía Él ha decretado medios para que nosotros alcancemos aquello que Él ya tiene para darnos. Ya es nuestro en Cristo Jesús. Por medio de la oración, reconociendo que somos incapaces, Dios extiende su mano y nos da, nos brinda ese conocimiento que necesitamos. Pablo pide al Padre de Gloria que conceda a sus lectores una mayor visión, un mejor grado de conocimiento experimental de su gloria. Sabemos por las Escrituras que Dios nos concede todo aquello que esté alineado a su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Según lo que hemos estado escudriñando también a través de la carta, a Dios le place revelar su gloria. El Padre de Gloria nos salva para revelarnos su gloria y para revelar su gloria a toda la creación a través de la iglesia y para hacernos partícipes también de esta gloria. El Padre de Gloria disfruta revelar su gloria y lleva a cabo todo lo que sea necesario para este fin, que conozcamos su gloria, disfrutemos de su gloria y seamos nosotros mismos herederos de esa gloria eterna. Por lo tanto, hermanos,
Si esto es verdad, si esto es lo que estamos viendo a través de la carta de los Efesios, si eso es lo que vemos a través de la Escritura, podemos pedir confiadamente, porque Dios promete que revelará su gloria, revelará quién Él es a quienes le buscan. De cierto modo podemos decir que si adoptamos la oración de Pablo en esta carta y otra más que hay, la respuesta de Dios es segura. La respuesta de Dios es sí. Por supuestísimo, hijos míos. Pues claro, aquí estoy yo, conóceme. Hijos del Padre de gloria, clamen por lo tanto por un mayor y mejor conocimiento del Padre y se os dará. Esto es lo que nosotros, es la promesa, digamos, que podemos ver en este texto. Saben que yo soy pésimo para los títulos, me harto de decir lo mismo. Cada vez que yo miro los títulos que yo pongo, yo digo, madre mía, me falta 2 palitos. Una oración modelo, segunda parte, la primera parte vimos el domingo pasado, rogando por iluminación. El texto es el texto del primer capítulo de Efesios, versículos del 18 al 21. Vamos entonces a fijar nuestros ojos en el texto, que el Señor puede iluminarnos. Efesios capítulo 1, versículos 18 al 21. Recordando que la versión que yo uso es la Nueva Biblia de las Américas. Una vez más, no por devoción a la versión, pero porque entiendo que mantiene fidelidad a los originales, a la vez que es más asequible en su lenguaje. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pasemos entonces a desmenuzar el mensaje que hay en estos versículos para nosotros. Mi oración, dice el apóstol, es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Cómo funcionan los ojos humanos? Sí, eso que tenemos aquí dependemos tanto de ellos, ¿no? Básicamente los ojos funcionan capturando la luz ambiental que se refleja en las distintas superficies. El ojo entonces pasa, transforma esta luz, esos reflejos en señales eléctricas, la envía al cerebro. El cerebro entonces convierte eso en imágenes. Siendo muy estrictos, los ojos no ven, quien ve es el cerebro. Los ojos capturan la luz, ¿ok? Pero es curioso que el apóstol Pablo, tomando por base los ojos humanos, aplicando esa figura, ese ejemplo, pide a Dios que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Obviamente es un lenguaje figurado, los corazones no tienen ojos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está llamando la atención a una realidad, y es que nosotros percibimos las cosas, entendemos la realidad que nos rodea, al ser iluminados y capturar esa realidad, la cual luego es interpretada, es entendida por el ser interior. En el caso de los ojos físicos, el cerebro. En el caso de lo que se refiere a Dios y al mundo espiritual, el ser interior, el corazón. Recordar que Pablo pide en los versículos anteriores que Dios nos conceda un conocimiento pleno, mayor, más maduro de quién es Dios, el Padre de gloria. Y conocimiento aquí no es un mero conocer intelectual, es un conocer íntimo, es un conocer personal, es algo interior. Involucra la mente, pero involucra también los sentimientos, el ser por completo. Entonces Pablo pide que Dios ilumine nuestros corazones. Ahora es curioso, Pablo está escribiendo a una iglesia, o a varias iglesias en este caso, a santos que ya fueron iluminados por el Espíritu Santo. Dios ya amaneció para ellos, Dios ya reveló su gloria en la faz de Jesucristo. Pablo está escribiendo a personas que ya no están en tinieblas. ¿Por qué pide que sean iluminados los ojos de los corazones entonces?
Perdona. Hermanos, hay una realidad clara, y es la siguiente: todo ser humano nace en tinieblas. Todo ser humano nace muerto en sus delitos y pecados. Todo ser humano es incapaz de ver a Dios, de conocer a Dios, de reconocer su gloria. Todo ser humano, aparte de la obra del Espíritu Santo, está totalmente perdido. No hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todo ser humano está en tinieblas, pero no como una víctima. No es que está en tinieblas porque pobrecito nació sin la capacidad de ver. Está en tinieblas, se afirma así la Biblia, por la dureza de su corazón, porque rechazan a Dios, porque resisten la revelación del Dios infinito. Les voy a leer un par de versículos que afirman esto. Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano está en tinieblas porque ama las tinieblas, porque quiere las tinieblas, porque sus obras son malas. No son víctimas, son cómplices del pecado. Romanos 1, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Efesios 4, al 17 al 18. Esto digo, pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, hablando de la iglesia, ya no anden así como también, hablando de los perdidos, los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, y aquí está la razón, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Si una persona no ve a Dios, no lo reconoce como el Padre de gloria, no reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, no es porque sea víctima, es porque es duro de corazón y rechaza la revelación del Dios creador de todas las cosas. Aquí hay personas que no ven a Cristo como su Salvador y no son víctimas de su pecado. Es por la dureza del corazón humano que no ven a Cristo como su Salvador. Esta es la realidad de toda persona, ahora mismo caminando, viviendo en este planeta, en ese exacto momento, si están en tinieblas es porque las aman, porque las quieren, porque rechazan al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero esto también es verdad en cierta parte sobre los cristianos. Hay un remanente en nuestro corazón, un bastión de rebeldía, una parte de esa naturaleza caída que todavía no agachó la cabeza. Una y otra vez se levanta en rebeldía contra Dios. Una y otra vez se resiste a la revelación de Dios. Una y otra vez da por sentado que ya sabe lo suficiente, cuéntame algo nuevo que me entretenga. Me estás aburriendo. Eso es verdad sobre todo cristiano. Eso es verdad, como le dije unos momentos, acerca de mi persona, que estoy toda semana con la palabra, leyendo, y aún así, ayer, yo no sé si fue ayer o antier, Señor, necesito más de tu Espíritu. Eso es realidad acerca de cada cristiano. Necesitamos luz porque aún hay pecado en nuestras vidas. Aún parte de nuestra naturaleza rechaza a Dios. Es terrible decirlo, pero es la realidad. Hay todavía oscuridad en nuestro ser. Por lo tanto, debemos reconocer el Padre de Gloria como el dador de toda buena dádiva, como el Dios glorioso que quiere revelarse y en humildad rogar: Dios, ilumina mi corazón. Necesito tu luz para ver y para entonces entender quién eres. Una muestra y evidencia de soberbia es creer que ya lo sé todo. Es creer que ya no tengo que aprender nada. Es creer que esto es el beabá de la vida cristiana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo alguien puede dar golpe en el pecho,
mirar hacia el Evangelio y decir, eso ya lo sé, no tengo que aprender más nada de ahí. Eso es un mar infinito de gloria. Necesitamos luz, hermano. Necesitamos luz. Por mucho que leas, y lo digo por experiencia, por mucho que comas libros y prédicas, si Dios no ilumina tu corazón, te vas a aburrir del Evangelio. Vas a pasar por ello como si nada. Vas a pisotear aquello que es lo más precioso en la existencia del universo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, envanecido, empezarás a vivir tal cual el mundo, según tus reglas. Te relacionarás con Dios según tus reglas. Te relacionarás con la iglesia según tus reglas. Te acercarás a la palabra de Dios según tus reglas. Egocentrado como todos los demás, aunque el cascarón por fuera sea de piedad. Necesitamos luz. Necesitamos que Dios ilumine los ojos de nuestro corazón. Conocer a Dios, hermanos, es el objetivo final de todo. Pero Dios se revela en la medida que Él nos muestra la grandeza, la profundidad, la altura de su maravillosa obra de salvación. Nosotros necesitamos que los ojos de nuestro ser sean iluminados para que podamos saber, así como nuestros ojos físicos permiten que nuestro cerebro vea y sepa. Necesitamos que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para ver lo que está delante de nosotros cuando escuchamos el Evangelio, cuando meditamos acerca de Dios, cuando miramos lo creado. Necesitamos luz para que nuestros ojos vean aquello que Dios pone delante de nosotros, su majestuosa gloria, su gracia revelada en la salvación. Esas verdades que hemos cantado hoy, hemos cantado verdades increíbles. Y cuán entorpecidos estamos por cualquier cosa que nos quita la atención de esto, ¿no? Yo no sé por qué, pero yo pensaba hoy por la mañana del ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. No me pregunten por qué yo estaba pensando sobre eso. El punto es que me acordé de esto, ¿no? Yo tenía 13 años y yo me acuerdo que la profesora me dijo que fuera a la biblioteca a hacer una fotocopia. Yo llegué allí, vi un montón de gente mirando una pantallita chiquitita. Y yo decía, ¿qué ha pasado? Y la gente decía, la Tercera Guerra Mundial. Y yo decía, ¿cómo? Y me quedo ahí mirando estático y veo cuando un avión, ¡boom!, le da contra la torre, ¿no? Y ¡guau! ¡Dios mío! Y no volvió a la clase, obviamente. A los 20 minutos vienen unos compañeros de clase, Emerson, que la profesora te anda buscando. Y yo, calla, que la Tercera Guerra Mundial. Y mirando la pantalla, al rato viene la profesora. Pero muchachos, ¿qué pasa? Yo, profe, la Tercera Guerra Mundial. Y la profesora no volvió a la clase. Al rato estaba toda mi clase y las demás clases de la escuela, todos reunidos viendo estáticos lo que estaba pasando en esa pantalla. Nada movía nuestra atención. Aún los niños más chicos, una cosa cautivó todos nuestros corazones. Se va a acabar el mundo, es la Tercera Guerra Mundial. Atacaron a Estados Unidos. Se dan cuenta como no es cuestión de edad. No es cuestión de conocimiento político, ni teológico, ni... Cuando tu corazón es captado, da igual tu edad, da igual tu contexto, da igual tu lectura, da igual todo. Cuando algo capta tu atención, la capta. El temor por la vida capta la atención a cualquiera, da igual la edad que tenga. Pero cuán poco nos capta la gloria de Dios. El temor a la muerte nos congela. La promesa de vida eterna debería liberarnos, motivarnos a vivir movidos por esa esperanza de vida eterna. Cuán poco nos cautiva. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos luz? Necesitamos mucha luz, hermano. Nos estamos entregados a los pecados como las personas en la calle por la pura gracia de Dios. Porque Dios en su misericordia nos permitió ver algo, pero Dios quiere que veamos más. Así que, hermanos, pidan, rueguen por más luz. Seguimos con los ojos fijos entonces en el texto. La petición central de Pablo es que sus lectores alcanzaran un mejor conocimiento de Dios, el Padre de Gloria. Un conocimiento más íntimo, más profundo, pleno y maduro. Y este es el punto central a partir del cual Pablo empieza entonces a matizar y a explicar qué es lo que él está pidiendo realmente. Pablo está escribiendo una carta, eso era una carta
a unas personas. Esas personas están delante de Él, así que Él no se detiene simplemente a decir, pido que el Padre de Gloria les dé un mejor conocimiento de Él. Pablo ahora explica realmente, ahora les voy a explicar qué es lo que realmente estoy pidiendo. ¿Cómo eso funciona? Pablo quiere que sus lectores entiendan realmente qué es lo que le está pidiendo a Dios por ellos. No bastaría solamente con decir que está pidiendo por un mejor conocimiento. Pablo avanza indicando las entrelíneas de esta petición, cada matiz de su oración. Podemos ver, si prestan atención al texto, claramente cada peldaño de su oración, observando cómo Pablo utiliza la partícula cuál es, cuáles son, o la cual, de forma repetida, a partir del versículo 18. Las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Pablo dice que él pide que Dios ilumine los corazones de sus lectores para que sepan cuál es la esperanza del llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en los que creen. Cuál es divide cada peldaño, cada esfera de la petición de Pablo. Pablo ahora pidiendo que Dios conceda, por el poder de su Espíritu Santo, una sabiduría sobrenatural, un entendimiento más allá de la capacidad humana, luz espiritual, para que al mirar con los ojos del corazón podamos ver, discernir, distinguir, enfocarnos de forma objetiva en cada una de estas tres esferas, permítanme usar el término, de la salvación, a través de la cual el Padre de Gloria se da a conocer. Así que, ¿por qué necesitamos ser iluminados? Necesitamos ser iluminados para, ojos en el texto, para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Pregunta: ¿a qué llamó Dios a la iglesia? La esperanza de nuestro llamamiento, ¿a qué te llamó Dios? Es importante saber eso. Yo me levanto todos los días, voy a trabajar y yo sé a qué soy llamado en este hotel. Yo voy a tiro hecho porque yo sé lo que tengo que hacer. Y cualquier otra cosa que yo haga fuera de mi organigrama está hecho sometido al llamamiento que tengo yo en el cumplimiento de mi función. ¿A qué está llamada la iglesia? Según las Escrituras, Dios nos llamó de muerte a vida, de lo profano a lo santo, de la condenación eterna a la gloria eterna. Nos ha convocado a anunciar las virtudes suyas, es decir, proclamar quién es Dios, quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, quien nos convocó y nos comisionó a que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, siendo discípulos de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Trino Dios. Dios nos ha llamado de la perdición a la salvación. Aunque todo eso son privilegios maravillosos, y lo son, un Dios glorioso que te llama a ti, un pecador, que sabemos cómo somos, para hacerse partícipe de su labor de salvar, de mostrarse al mundo. Esos son privilegios maravillosos. Pero el texto nos está apuntando a un llamado todavía más supremo, más alto, más majestuoso. Si nosotros pensáramos en los versículos 10, versículo 18 y versículo 23 del capítulo 1, nosotros vemos cómo Dios en su misericordia inspira a Pablo para enfocar el llamado al que le está refiriéndose. Sí, Dios nos llamó a hacer luz en el mundo. Amén. Sí, Dios nos llamó a ser sal de la tierra. Amén. Sí, Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Amén. Pero no sin una promesa. Yo trabajo y yo atiendo al llamado de mi trabajo con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Al fin de mes cobro. Pues Dios nos llama así, a hacer luz en este mundo, sal de la tierra, todo lo que mencioné anteriormente, pero hay una esperanza por detrás de ese llamado. No es que Dios simplemente te está mandando al campo de batalla para que te mueras en su nombre, se lleve el crédito y tú, pues, huesos tirados en la tierra. No. Dios nos llama con la esperanza de gloria eterna, de vida eterna. Y es esa esperanza final, es esa paga, por así decir, final, lo que define cómo vivo.
Es porque quiero cobrar al fin del mes y no por otra razón. Es que yo voy al trabajo y me esfuerzo para cumplir con mi función. Si no me pagaran, yo no iba. Yo creo que mi jefe lo tiene claro porque él piensa lo mismo que yo. Hermano, ¿por qué vivimos entonces? ¿Cuál es la esperanza que nos mueve a vivir? ¿A qué llamado estamos atendiendo? ¿Cuál es la esperanza a la cual perseguimos y esperamos? ¿Quién es el que nos llama? El llamado de Dios no solamente se resume a todo lo que atañe a esta vida, a este tiempo presente, a este mundo caído. Si esperamos en Cristo Jesús solamente para lo que concierne a este momento de la eternidad, somos unos miserables, dice la Escritura. Así viven aquellos que no tienen una esperanza viva. O sea, es diciembre, hoy por la mañana, a las 10 de la mañana, yo escuchaba a alguien tirando petardos. Ya la gente empieza con las borracheras, desde el mes pasado ya están con las borracheras navideñas. Está todo el mundo loco. Hay una cena de Navidad, qué guay. Todo el mundo loco. El 31 me mato, voy a beber todo lo que pueda. Me voy a olvidar del mundo. El día 1 hay que trabajar y si no el 1, el 2. La vida sigue. ¿Por qué las personas viven en ese ciclo? Piensen que si Navidades, que si fin de año, que si Reyes, después que si Carnavales, que si Semana Santa, y venga y dale. Es un ciclo vicioso, fiesta. El ser humano no tiene esperanza aparte de Jesucristo y está todo el tiempo tratando de buscar algo que le incite a seguir, porque si no se matan. Hablen con personas que han intentado matarse. Lean acerca de personas que han cometido suicidio y verán que son personas que pierden totalmente todo tipo de esperanza, desvanece ante sus ojos y se dan cuenta de la realidad terrible del ser humano aparte de Cristo. No tienes a dónde ir. No hay esperanza para ti aparte de Jesucristo. Si esta vida es mala, espérate lo que sigue. Como dijo alguien, esto es lo más cercano que un inconverso tiene del cielo. Esta realidad que ya es dura. Pero nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva. Viva. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo cantamos? Porque nuestro Señor murió pero resucitó, está en la gloria a la diestra del Padre, intercede por nosotros y prometió un día venir a buscarnos, a rescatarnos, a glorificarnos eternamente con Él. Tenemos una esperanza viva, debemos vivir mirando a lo eterno. Esta es la esperanza de nuestro llamamiento. Necesitamos luz para ver la gloria que hay en eso. Viviremos para siempre en gloria. Reinaremos al lado, juntos del Rey de gloria. Seremos servidos por el Rey de gloria. Esas imágenes deben impactar nuestra mente. Pensar que un día seremos despidos de este estado caído. Seremos glorificados a la imagen de la gloria de Jesucristo. Y Él nos servirá. ¡Bum! La cabeza explota con cosas así. Esta es la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos puede derrotar? ¿Quién puede contra el pueblo de Dios? No por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, sino por la suya. Él es el Padre de gloria que nos ha llamado. Cristo es el Dios glorioso que murió y resucitó. Y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, nos ha sellado para esa gloriosa esperanza, para la cual fuimos llamados. Hermanos, vivan para esta esperanza gloriosa. Atiendan al llamado glorioso. ¿A qué llamado estás atendiendo en tu trabajo? ¿A qué llamado estás atendiendo en tu relación familiar, en tu matrimonio, educación de tus hijos, a tu relación con tus familiares? ¿Cuál es la esperanza la cual estás persiguiendo? El mundo todo el rato te está intentando vender esperanzas vanas, esperanzas que más bien son desesperadoras, porque no llevan a ningún lado. ¿Cuál es la esperanza que tiene tu corazón atado, conquistado? ¿Por qué vives cada día de tu vida? El Señor nos llama a vivir para su gloria. Cristo murió para conquistarnos para sí, para que vivamos para su gloria. Lo resume muy bien John Stott. Escribe John Stott:
Todo esto estaba en la mente de Dios cuando nos llamó. Nos llamó en Cristo y a santidad, a libertad y a paz, a sufrimiento y a gloria. Más sencillamente fue un llamado a una vida nueva en la que conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo. Disfrutamos de comunión con Él y con los demás y miramos más allá de nuestros sufrimientos presentes, hacia la gloria que será revelada algún día. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Pablo ora para que nuestros ojos sean abiertos y podamos conocer esta esperanza. Hermano, pidan luz a Dios para que puedan entender esto. No es por latigarse que lo van a entender. No es por martillarlo en vuestra cabeza que lo van a entender. No es por escribir en la ventana de vuestra casa, en el coche, en todos lados que van a entender. Es por un milagro. Es por el poder del Espíritu Santo que van a entender. Pidan que entiendan. Si hay personas aquí que lo que yo estoy diciendo es cosa de loco, es totalmente comprensible. La predicación es locura para los que no creen. ¿Quieres creer? Pide a Dios que te dé fe. Pide a Dios que te ilumine. Pide a Dios que venza la resistencia de tu corazón. El Señor no rechaza a ninguno que viene a Él. No lanza fuera a ninguno. Necesitamos luz. Necesitamos ser iluminados para que sepamos, ojos en el texto, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una vez más, Pablo emplea ese lenguaje monetario para transmitir la idea de valor, de grandeza, de posesión. Una vez más, Pablo combina las riquezas de la gloria de Dios con la herencia. Eso lo hemos visto en la segunda parte del capítulo 1. Pablo afirma, inspirado por el Espíritu Santo, que la herencia de Dios es abundante en gloria. Hay riquezas, indicando, por lo tanto, la abundancia del favor de Dios, el valor de la herencia. Pero fíjense en el texto, que el texto dice, la herencia, dice su herencia. Ok, y aquí arde Roma, como se dice, ¿no? Unos dicen que su herencia se refiere a la herencia que Dios da a la iglesia, otros dicen que su herencia se refiere a la herencia que pertenece a Dios. Las dos cosas son verdad. Pablo parece que emplea ese lenguaje dubio en todo Efesios, significando dos cosas a la misma vez. Recuerden que Pablo era judío de nacimiento y él era un maestro de la ley. No había Nuevo Testamento. Efesios era parte del Nuevo Testamento que estaba siendo escrito. Por lo tanto, cuando Pablo pensaba en términos de herencia con relación a Dios, ¿cuál era su referencia? El Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento, normalmente, cuando se habla de la herencia con relación a Dios y su pueblo, se habla indicando que el pueblo de Dios es la herencia de Dios. Podemos ver en Deuteronomio 9:29, por ejemplo. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad, a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. El sentido del texto apunta a la liberación de Dios. Recuerden que redención tiene mucho que ver con liberación. Dios redime a un pueblo, Dios rescata a ese pueblo, y porque Dios rescató a ese pueblo es su posesión adquirida, es su pueblo, es su herencia. Por otro lado, en el Nuevo Testamento encontramos que normalmente o mayormente cuando se refiere a la herencia, hablando de la relación entre Dios y su pueblo, apunta a una herencia que Dios da a su pueblo, ya no siendo el pueblo la herencia de Dios, sino la herencia siendo algo que Dios da a su pueblo. Podemos leer en Colosenses 1:2, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. O Hebreos 9:15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En esta carta en Efesios vemos las dos cosas todo el rato en juego.
Vimos en la segunda parte de ese capítulo cómo Pablo intercala la herencia siendo la posesión de Dios y a la vez habla de una herencia que es nuestra en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos que posicionarnos. Emerson, ¿eso es autoexcluyente o es una cosa o es otra? No, son las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Nosotros somos la herencia de Dios y por eso tenemos herencia de Dios. Jeremías 10, versículo 14 al 16, hablando de los ídolos. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento. Todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. Versículo 16. No es como esta, y esta haciendo referencia a la herencia, a la heredad de Israel, lo que pertenece a Israel, haciendo referencia a Dios mismo. No es como esta la porción de Jacob, o la herencia, la heredad de Jacob e Israel. Porque Él, Dios, es el hacedor de todo. Israel es su tribu, su herencia, dice el texto. El Señor de los ejércitos es su nombre. Rápido. Primero el texto dice que Dios es la heredad de Israel. Y luego el texto termina diciendo que Israel es la heredad de Dios. Las dos cosas juntas en un mismo texto. Dios es la heredad de Israel, Israel es la heredad de Dios. Podemos entonces, hermanos, apropiarnos de las palabras del novio y de la novia en Cantares de Salomón. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cantares de Salomón, capítulo 6, versículo 3. Somos de Dios y Dios es nuestro. Esta es la gloria, es la riqueza de la herencia, tanto que somos nosotros en Dios como que Dios es para nosotros. Hay una relación íntima entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y su Dios. Los paganos tenían ídolos, pero los ídolos no tenían a los paganos. En cualquier momento ellos podían buscarse otro Dios, tirar la estatueta, y hasta hoy en día. Sin embargo, Dios es nuestro y nosotros somos suyos. Es una relación de doble vía que confluye. Somos su herencia y Él es nuestra herencia. Esta es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, dice el texto. Necesitamos luz, necesitamos que Dios nos ilumine para que podamos entender la gloria, ver la gloria que es, lo glorioso, lo rico, lo amplio, lo abundante que es, que Dios nos pertenezca. Lo he dicho, no sé si ha quedado en vuestra cabeza. Dios pertenece a la iglesia. Dios es la herencia de la iglesia. Estamos hablando del Dios infinito, creador de todas las cosas, eterno, que habita en una realidad totalmente distinta a la nuestra, pero que por amor se entrega a nosotros. Por amor vive en nosotros. Son realidades que, hermanos, por mucho que leas no lo vas a entender. Por mucho que yo repita no lo van a entender. Por eso necesitamos luz para que nosotros íntimamente podamos entender esta realidad profunda. Si tú eres creyente, Dios es tuyo, tú eres de Dios. Por último, necesitamos ser iluminados para que sepamos, versículo 19, cuál es, y aquí Pablo hace lo que hemos visto varias veces en Efesios, junta palabras encima de palabras, encima de palabras, encima de palabras, tratando de sobrecargar un punto específico. Él quiere que nuestra mente explote realmente viendo la infinitud de lo que Él está tratando de transmitirnos. Presten atención. Necesitamos luz para que sepamos cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme la eficacia de la fuerza de su poder. Parece un trabalengua esto, tú dices, pero cuando estudiamos las palabras en su original, todas ellas se parecen muchísimo en su significado. Varían en pequeños matices. Extraordinaria grandeza. Está hablando de dimensiones muy grandes. Eficacia y poder.
palabras muy cercanas también, hablando de energía, hablando de acción, de suficiencia, de algo que mueve. Pablo enfoca la grandeza del poder de Dios, la eficiencia del poder de Dios sobre algo. Ojo en el texto. En la fe, dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Cómo creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. El punto clave de ese versículo es la fe. Pablo está diciendo, Dios ejerce un poder infinito en su eficacia para que creas. Para que creas. Puedes, como los niños chicos, ¿no? Que si no me das eso, me voy a asfixiar, ¿no? No respiro, ¿no? Puedes hacerlo si quieres. No está en tus fuerzas creer en Dios. No una fe salvífica, una fe verdadera. Esta fe es don de Dios. Muchos infelizmente no entienden esto. Y van por ahí creyendo que por mucho que tú digas y repites el evangelio, alguien terminará por creer. Por mucho que pases yendo a la iglesia, realmente creerás. O porque creo en Dios a mi manera, realmente crees. No, la fe es un don y Dios ejerce un poder infinito para que creamos. Y ahora viene una de las afirmaciones más poderosas de todas las escrituras. De Génesis a Apocalipsis. Lo que vamos a leer a continuación es de las afirmaciones más asombrosas de toda la Biblia. Pablo no se detiene en decir que es un poder infinito que nos lleva a creer. Ahora nos da un ejemplo de ese poder en acción. Nosotros que creemos según la eficacia de su poder, y ahora te va a apuntar un ejemplo en la Biblia donde ese poder se desplegó, un ejemplo único en toda la historia de la humanidad. Versículo 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios está hablando a través de la Escritura que el poder que resucitó a Dios Hijo de entre los muertos y lo exaltó es lo que tú haces que creas. Increíble esto. Hermanos, Dios infinito en gloria se hizo carne, la luz vino al mundo, el verbo que estaba con Dios se despió de su gloria y habitó entre los hombres, vivió con los seres humanos, vivió la vida que no podemos vivir. ¿Qué tipo de poder es necesario para que eso ocurra? Que un Dios infinito habite en un cuerpo finito. Que una virgen conciba al Dios creador del universo. Una criatura tenía el creador dentro suyo. Y ese creador infinito en sabiduría vino como un bebé, ahí en un pesebre, rodeado de lo más bajo del ser humano. Creció entre nosotros, murió por nosotros. Dios, el dador de la vida, muriendo en una cruz. El Dios eterno, teniendo sus minutos siendo contados en una cruz, muriendo. El Santo, absorbiendo, asimilando nuestra podridumbre, nuestros pecados. El Rey de Gloria siendo crucificado como un marginal, como un criminal en vergüenza, abandonado. Descendiendo a la tierra, muriendo. Un poder sin igual lo resucita de entre los muertos al tercer día y lo eleva por encima de los cielos y lo exalta sobre todas las cosas, y ese poder nos hace creer. Gloria al Señor. No hay nada más magnífico, hermano, que el hecho que yo esté aquí ahora diciendo esto y mi mente esté hirviendo. Es porque Dios ejerce el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El hecho que tú escuches eso y digas, Dios, gloria a tu nombre, es porque el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos te hace creer. Y no solamente nos hace creer hoy, hermanos, Él vive en gloria, reina en gloria y nos promete gloria eterna. Creemos hoy, creeremos hasta la eternidad por el poder que obró en Cristo. No hay nada más alucinante que esto, hermanos. Creemos por la fuerza, la extraordinaria grandeza, la eficacia de la fuerza, del poder de Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. No hay llamado, hermano. No hay nada más grande que esto, hermano. Ay, Señor, gloria a tu nombre, Señor. No hay nada más sorprendente que esto, hermano. Cosa que ojo no vio, oído no oyó, no ha llegado al corazón del hombre, es lo que Dios ha reservado para los que le aman y le amamos porque Él nos amó primero. Le buscamos porque Él nos buscó y nos rescató, hermanos. Le vemos como Rey exaltado en gloria porque Él se humilló por nosotros. Se hizo hombre y como hombre se hizo siervo y como siervo se humilló a muerte y muerte de cruz. Hoy vive y reina eternamente y viviremos y reinaremos con Él. ¿Qué poder es este, hermano? ¿Qué poder? ¿Cómo alguien puede pensar que nuestras obras nos pueden salvar? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que la fe es un esfuerzo humano? La fe es un don de gracia de Dios. Soberana gracia, gloria al Señor. Esta es la afirmación más sorprendente de las Escrituras. El mismo poder que exaltó a Cristo. Si tú crees en lo que estoy leyendo, te está haciendo creer ahora mismo. Oh Señor, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. El apóstol Pablo ora pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y enseguida empieza entonces a desmenuzar qué es esto de tener un mayor conocimiento de Dios. ¿Cómo eso ocurre? Los ojos de nuestros corazones necesitan ser iluminados para que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Frank Thielman lo resume muy bien diciendo: la primera parte y la primera y la segunda repetición de esta oración intercesora se extiende hacia atrás a las bendiciones, a los primeros versículos. El tema de la esperanza nos recuerda la esperanza que nos es presentada en las bendiciones. El tema del llamado es reminiscente del lenguaje de la predestinación empleado anteriormente. Y el tema de la herencia retrocede a la adopción y a la redención. Hermano, adoración y oración funcionan en plena armonía. Alabamos a Dios, nos rendimos a Dios en oración. Reconociendo a Dios le glorificamos, reconociendo a Dios le hacemos, todas nuestras súplicas las lanzamos a sus pies, porque Él es soberano. Pablo pide que Dios ilumine la iglesia para que ésta pueda llegar a conocer, a entender en qué consiste, de dónde emana la esperanza de nuestro llamamiento, de nuestra salvación. El apóstol ruega a Dios pidiendo que el Señor les dé entendimiento para que lleguen a contemplar la grandeza, la riqueza de la gloria, de la herencia de Dios en los santos. Lo que Cristo conquistó por los santos y lo que Cristo conquistó al conquistar los santos. Pablo suplica a Dios que les permita contemplar y apreciar la extraordinaria grandeza de su poder para con los elegidos, a favor de esos santos, aquellos que recibieron el don de la fe por la eficacia, suficiencia y fuerza de su poder. Hermanos, en resumen, Dios quiere que tú lo conozcas más. Todo esto es para decirte esto. Dios quiere que lo conozcas más, mejor. No hay un velo, el velo fue roto en Cristo Jesús. El trono de la gracia está abierto, acércate y pide, dame conocimiento, Señor. Si hay alguien aquí de entre nosotros que no conoce a Jesucristo de esa manera, que no lo ha visto, acércate en confianza y pide, rompe el velo de mi mente, permita verte de esa manera. Conquístame, trasládame de mis pecados, sálvame, vence mi resistencia, perdona mis pecados, cree en el Evangelio, serás salvo. La salvación no es para buenos, aquí no hay ninguno bueno, yo no soy bueno, por eso lloro y me sorprendo.
porque Dios ha salvado a un vil pecador como yo. Dios es el Dios salvador que salva a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Es la voluntad de Dios que creamos, que lo conozcamos. Iglesia, vivamos a la luz de nuestro llamado. Vivamos, recuerden esto, fuiste llamado. Mira la grandeza de este llamado, recuérdalo. Recuérdalo en tu matrimonio, recuerda en la educación de tus hijos, recuerda en tu trabajo, recuérdalo en tus relaciones con los demás. Recuerda el llamado que tú has recibido, la esperanza que emana de este llamado. Recuerda quién te ha llamado, recuerda por qué crees. Recuerde y agradece por la fe. Por eso Pablo empieza agradeciendo al oír de la fe y del amor que había en ellos. Señor, gracias por esta iglesia, por los que creen aquí, Señor. Es un milagro. Cuando veas a un cristiano, estás viendo el mayor milagro que hay. Dios ha salvado a un pecador. A un ciego le dio vista para que lo viera exaltado en gloria. A un orgulloso le ha cambiado su corazón para que se rinda de rodillas y reconozca que Él es el Rey de gloria. A un perdido lo ha salvado. Iglesia, vivamos a la luz de ese llamado. Vivamos a la luz de ese llamado. Acerquémonos confiados ante el trono de Dios. Oremos confiados que Él es el soberano que atiende nuestras oraciones. Y pidamos e insistamos en ello, Señor. Permítanos conocerte mejor para la alabanza de tu gloria. Les invito a que inclinen vuestras cabezas. Vamos a orar.